Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Arquitectura Limpia de Robert Martin. Vamos a hablar acerca del capítulo 5, el cual trata acerca de la programación orientada a objetos. Vamos a ver qué es la programación orientada a objetos, vamos a ver unas cuantas características que nos ofrece este paradigma de la programación como encapsulamiento, herencia y polimorfismo, y además, continuando con la idea que iniciamos en el video anterior, veremos qué libertad nos quita este paradigma de la programación orientada a objetos y cómo quitándonos esa libertad nos da una manera útil y productiva de programar. Así que, vamos a comenzar. ¿Qué es la programación orientada a objetos? El libro comienza dando definiciones que a su entender son incorrectas acerca de este concepto. Por ejemplo, nos dice que se trata de combinar datos y funciones. Sin embargo, esa definición es absurda, porque desde antes de que se inventara la programación orientada a objetos, se podía pasar estructuras de datos a funciones. Algunas personas entonces, para hablar acerca de programación orientada a objetos, dicen que es un lenguaje que posee encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Vamos a profundizar en estos tres conceptos. Encapsulamiento. La idea del encapsulamiento se refiere a poder tener en un mismo lugar data y funcionalidad, en tal sentido que podamos controlar quién tiene acceso a dicha data y funciones. Por ejemplo, vamos a ver este código de C# en el cual podemos ver el encapsulamiento en acción. Aquí tenemos una clase persona, la cual tiene datos como nombre y fecha de nacimiento, y también tiene funcionalidad, como es esta función de obtener edad que tenemos acá. Como podemos ver, en C# tenemos los modificadores de acceso como public y private, que son los que indican desde fuera de la clase quién puede acceder a estos miembros. Por ejemplo, como este nombre es público, quiere decir que fuera de la clase, cualquiera puede acceder al campo nombre, a la propiedad nombre. Sin embargo, como fecha de nacimiento está marcado como private, significa que desde fuera de la clase no se puede acceder directamente a esa información. Sin embargo, como suele suceder, lo que hacemos es que ofrecemos una función pública a través de la cual yo puedo obtener de la manera que yo quiera la data privada. Por ejemplo, aquí yo tengo public int obtener edad. Es decir, yo no te permito saber exactamente cuál es la fecha de nacimiento de la persona, pero sí te permito saber su edad. Entonces, a través de obtener edad, yo hago un cálculo, el cual me va a permitir saber la edad del usuario y yo puedo retornar dicho dato. Así yo protejo esta data que yo tengo aquí, yo protejo la fecha de nacimiento, sin embargo, permito utilizarla en un algoritmo para calcular su edad. Entonces, esta dinámica de poder mostrar o esconder miembros de una clase es lo que llamamos encapsulamiento. Sin embargo, ya había encapsulamiento antes de la programación orientada a objetos. De hecho, el lenguaje C ya nos daba la posibilidad de encapsular de una manera superior, puesto que podíamos separar la declaración de una clase de su implementación, lo cual nos daba un nivel de encapsulamiento mayor al que tenemos con lenguajes modernos como C#. Por tanto, definir la programación orientada a objetos en términos del mecanismo de encapsulamiento es incorrecto, pues ya había encapsulamiento previo a la invención de la programación orientada a objetos. Y claro, el hecho de que los nuevos lenguajes de programación orientada a objetos hayan debilitado el mecanismo de encapsulamiento simplemente refuerza esta idea de que no tiene sentido definir la programación orientada a objetos en base a el encapsulamiento. Pasamos entonces a la siguiente de las tres características antes mencionadas, la herencia. La herencia se refiere a una idea de redeclaración de un grupo de variables y funciones dentro de un ambiente determinado. En lenguajes con herencia de clases, hablamos de que ciertos miembros de una clase base son accesibles a través de una clase derivada, la cual hereda dichos miembros. Veamos un ejemplo de herencia. Vemos que tenemos aquí de nuevo nuestra clase persona, la cual ahora mismo es una clase base. Decimos que es una clase base porque vemos que tenemos una clase derivada, la cual hereda de persona. Entonces, como podemos ver aquí tenemos nuestro método de obtener edad. Y aquí yo tengo entonces la clase dominicano, la cual hereda persona. Y cuando yo instancio un dominicano acá, es decir,
yo hago una instancia de la clase dominicano, entonces yo puedo acceder a obtener edad. Yo tengo acceso, por ejemplo, a datos como cédula, o mejor dicho, a miembros como cédula, que es un miembro propio de la clase dominicano, y también tengo acceso a aquellos miembros que son públicos de la clase base, como obtener edad, como podemos ver aquí. Es decir, es como si obtener edad fuese redeclarada aquí dentro de la clase dominicano. Sin embargo, la programación orientada a objetos no introdujo un concepto nuevo al hablar de herencia, ya que anteriormente ya teníamos un mecanismo similar para lograr el mismo efecto. Sin embargo, la programación orientada a objetos hizo más conveniente el uso de la herencia, es decir, lo hizo más cómodo. Veamos entonces la tercera y última característica que mencionamos de los lenguajes orientados a objetos, el polimorfismo. El polimorfismo básicamente se refiere a la idea de poder usar algo así como una interfaz para representar distintos tipos. En este contexto, cuando hablamos de interfaz, nos referimos a un conjunto de métodos. Si una clase implementa dichos métodos, entonces decimos que dicha clase implementa la interfaz. Luego, en vez de programar contra tipos concretos, programamos contra la abstracción que representa la interfaz. Así, en tiempo de ejecución, nuestro programa puede trabajar con cualquier tipo que implemente la interfaz. Esto es sumamente importante en software. El libro nos da el ejemplo de un software de copiado, donde se toman los datos de un dispositivo y se envían a otro dispositivo. Sin embargo, existen muchos tipos de dispositivos en el mundo. Por tanto, crear una aplicación específica para poder copiar datos de cada dispositivo es un sinsentido. Es mejor tener un estándar o interfaz y que nuestro programa de copiado trabaje con cualquier dispositivo que implemente dicho estándar. Así, incluso si mañana alguien se inventa un nuevo aparato, mientras su software implemente el estándar, pues podrá ser utilizado por nuestro programa de copiado de datos. Veamos un ejemplo conceptual. Aquí, como podemos ver, tenemos interfaces. De nuevo, esto es código de C#, pero el concepto en sí aplica a cualquier lenguaje de programación que pueda utilizar polimorfismo. Aquí tenemos interfaces, que son como esos estándares que yo te mencionaba. Uno sirve para aquellos tipos que pueden enviar datos y el otro sirve para aquellos tipos que pueden recibir datos. Entonces yo tengo una clase llamada copiador, que básicamente lo que hace es copiar. Entonces tenemos el método copiar, que recibe un emisor de datos y un receptor de datos. Entonces yo tengo este algoritmo aquí, este algoritmo básicamente genérico, en el sentido de que puede trabajar con cualquier tipo concreto que implemente el enviador de datos y el receptor de datos, es decir, las interfaces y envía datos y la interfaz y recibe datos. Realiza este algoritmo en el cual yo verifico con el emisor si ya es el fin del archivo. Si no lo es, pues el receptor recibe un dato y el emisor envía el dato. Al final, esto es un ejemplo conceptual, como te decía, y luego aquí yo tengo un ejemplo de donde yo estoy utilizando este copiador. Vemos que yo instancio mi copiador y luego yo puedo utilizar copiar. Y a copiar yo le puedo pasar cualesquiera tipos que implementen dichas interfaces. Por ejemplo, yo tengo un teclado que es capaz de enviar datos y tengo una pantalla la cual es capaz de recibir datos. Pero también tengo el mismo teclado, pero ahora digamos que yo quiero enviar los datos hacia una impresora. O una tableta de Wacom, que es una de esas tabletas en las cuales tú puedes escribir, que se usa mucho, por ejemplo, para dibujar. Los artistas gráficos utilizan ese tipo de tabletas. Y yo puedo entonces enviar los datos de la tableta a la pantalla o hacia una impresora. Así como podemos ver, yo puedo reutilizar este código de copiar con cualquier par de tipos que implementen los estándares, las interfaces de y envía datos y recibe datos. De esta manera yo puedo generalizar mi algoritmo y puedo utilizarlo con lo que sea que implemente esas interfaces. De nuevo, esto es solamente un ejemplo conceptual, nada realista, pero nos sirve para entender el poder del polimorfismo. Sin embargo, ya lenguajes anteriores a los de la programación orientada a objetos también tenían un mecanismo similar a este utilizando punteros de funciones. Sin embargo, el aporte en términos de conveniencia y seguridad realizado por la programación orientada a objetos es fundamental, pues creó la posibilidad de un principio de programación muy importante, el principio de inversión de dependencias. El principio de inversión de dependencias establece que nuestros módulos deben de depender de abstracciones y no de tipos concretos. En el caso de copiador, que tenemos acá, vemos que las dependencias del método copiar son y envía datos y recibe datos.
que en nuestro caso son interfaces. Esto da, como vimos, una gran flexibilidad, en el sentido de que podemos diseñar un algoritmo y dejar algunos aspectos como detalles de implementación. Por ejemplo, ¿qué hace recibir dato? No importa. A copiador no le importa qué hace recibir dato. A copiador lo que le interesa es coordinar el uso de las funciones de nuestras interfaces, pero a copiador no le importa qué hace recibir dato o qué hace enviar dato o qué hace es fin del archivo. Lo importante es llamar dichos métodos en el momento adecuado. Veamos qué implicaciones tiene esto. Una implicación directa del principio de inversión de dependencias es que podemos invertir el flujo de las dependencias. El libro ofrece la siguiente ilustración. Aquí tenemos HL1, que básicamente significa high level o de nivel alto, y ML viene siendo como nivel medio, que entonces tenemos un módulo de nivel alto que se comunica con un módulo de nivel medio. Entonces el módulo de nivel alto llama a una función del módulo de nivel medio. Sin embargo, esta función en el código fuente está siendo representada por una interfaz. Fíjate que aquí dice, esta flecha indica herencia o implementación en este caso, lo que quiere decir que esta función viene de esta interfaz que tenemos acá. Pero ¿quién depende de esta interfaz? Pues el módulo de alto nivel. El módulo de alto nivel tiene una dependencia directa con esa interfaz, lo que quiere decir que él puede proveer la implementación de dicha interfaz. Es como si el módulo de alto nivel, llamara al módulo de nivel inferior, quien a su vez llama a un código de alto nivel. Por eso se le llama el principio de inversión de dependencias, porque aunque el módulo de alto nivel llama, fíjate la flecha, llama al módulo de nivel más bajo, como está utilizando una interfaz, pues la implementación viene de un módulo de más alto nivel y por tanto es como que se invierte el flujo de control. Porque como vimos con el ejemplo de mi software, yo tengo copiador aquí y yo le estoy pasando unas implementaciones, es decir, desde el módulo de alto nivel, yo estoy pasando unas implementaciones a este módulo de mediano nivel, que es el copiar, y el módulo de mediano nivel está llamando ese código que yo le estoy mandando desde el nivel alto. Entonces al módulo de bajo nivel, yo le paso el código desde el nivel alto que él tiene que ejecutar. Entonces volvemos por acá. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver otro ejemplo de qué es posible con esa técnica. Aquí tenemos algo que básicamente ejemplifica una capa de negocios. Esta capa de negocios está recibiendo una aplicación y un repositorio que representa mi capa de acceso a datos. Entonces yo tengo aquí una lógica de insertar elemento en donde yo le estoy diciendo a la aplicación que tiene que mostrar un mensaje de espera al usuario. Luego el repositorio inserta el elemento o intenta insertar el elemento. Luego obtenemos un resultado y según el resultado yo puedo mostrar un mensaje de exitoso o un mensaje de error. Fíjate entonces cómo no es tanto como que la aplicación depende de la capa de negocios y la capa de negocios depende del repositorio, sino que la capa de negocios es capaz de llamar lógica de mi aplicación y del repositorio. De manera que, a pesar de que la aplicación está llamando a la lógica de negocios está a su vez llamando a mi aplicación, está haciendo que mi aplicación haga cosas. Y de eso se trata la inversión de dependencias, que ahora ha habido una inversión en donde en vez de que simplemente mi aplicación llame a la capa de negocios y la capa de negocios simplemente haga lo que tenga que hacer, ahora la capa de negocios también es capaz de llamar a mi aplicación y de realizar acciones. Y fíjate que aquí yo pongo y aplicación, lo que quiere decir que cualquier tipo concreto que implemente y aplicación es capaz de ser utilizada en esta capa de negocios. Es decir, que este código que yo tengo acá de mostrar un mensaje de espera o mostrar un mensaje de exitoso según el resultado de la operación en el repositorio puede ser utilizado con cualquier tipo de aplicación, ya sea una aplicación de Xamarin, que es una aplicación de celular, o MyUI, que es más moderno, o también una aplicación de WinForms, o una aplicación de WPF, o una aplicación de consola, no importa. Podemos tener esta capa de negocios intacta y utilizarla con distintos tipos de aplicaciones. Esto es parte del poder de lo que nos da el principio de inversión de dependencias con el polimorfismo de la manera que lo implementan los lenguajes de programación orientada a objetos. Entonces, como dijimos, el paradigma de la programación orientada a objetos funciona quitándonos una libertad. Nos pone limitaciones en la manera que podemos realizar la transferencia indirecta de control. Como dijimos hace poco,
en lenguajes de programación que no son orientados a objetos, podemos utilizar punteros a funciones para implementar algo parecido al polimorfismo. Sin embargo, la libertad con la que podemos usar los punteros puede dar traste a errores inesperados en la aplicación. Al controlar la manera de realizar polimorfismo, los lenguajes orientados a objetos nos dan una manera segura y productiva de trabajar. Nos quitan esa libertad de los punteros hacia funciones de una manera tan libre, pero nos dan la seguridad y la productividad de trabajar en un ambiente donde podemos implementar el principio de inversión de dependencias de una manera útil. En conclusión, la programación orientada a objetos es aquel paradigma que, a través del polimorfismo, nos permite tener control total acerca de las dependencias de nuestro código. Así, en vez de depender de tipos concretos, podemos depender de abstracciones. A esto le llamamos el principio de inversión de dependencias y, con este, podemos crear un software el cual es bastante mantenible y flexible. Muy bien, en el siguiente video vamos a continuar analizando este libro y vamos a hablar acerca de la programación funcional. Así que, muchísimas gracias. Y por cierto, recuerda que el libro lo escogen ustedes, el libro que vamos a analizar, así que déjame en los comentarios, déjame saber cuál es el próximo libro que tú quisieras que analizáramos aquí. Muy bien, muchas gracias.